Hola, ¿qué tal? En el siguiente circuito vamos a encontrar el punto de trabajo del siguiente transistor NPN que tenemos aquí. Tenemos los siguientes datos, una beta de 100 y un voltaje base emisor, es decir, un voltaje entre este punto y entre este punto de 0.7 voltios. Quiere decir que tenemos que superar el voltaje de 0.7 voltios y el voltaje entre este punto y entre este punto, entre base, esta es la base, este es el emisor, este es el colector. Entonces, como les digo, tenemos que superar el voltaje entre este punto y entre este punto, un voltaje de 0.7 voltios para poner al transistor en funcionamiento. Es decir, para poder hacer que circule una corriente de colector, o sea, de aquí a emisor, tiene que haber una pequeña corriente por la base para que haga que el transistor se comporte como un circuito cerrado. Entonces, mientras la corriente de la base es igual a cero, el transistor se va a comportar como un circuito abierto y no va a haber circulación de corriente por el colector. Entonces, cuando el transistor está en corte, es decir, cuando no hemos puesto una suficiente corriente por la base, pues la corriente del colector es igual a cero. Quiere decir que la corriente del colector depende de la corriente de la base. Si no ponemos una corriente de la base, una pequeña corriente por la base mínima, no se va a poner en funcionamiento el transistor entre colector y emisor, haz de cuenta que aquí estuviera abierto, por lo tanto, como aquí estuviera abierto, no podría haber una corriente por el colector, debido a que la trayectoria estuviera abierta, por lo tanto, el transistor en corte, la corriente del colector es igual a 0 amperios, y cuando eso sucede, cuando el transistor está en corte, el voltaje entre colector, o sea, entre aquí, y emisor es igual al voltaje de la fuente, o sea, que es igual a 9 voltios. Eso lo he explicado en videos anteriores, por qué es igual al voltaje de la fuente cuando el transistor está en corte. Ahora, transistor en saturación es cuando va a circular una corriente máxima por el colector, o sea, va a circular por esta resistencia de colector. Entonces, cuando eso sucede, el voltaje colector emisor es igual a cero, o sea que cuando nosotros vemos que el voltaje colector emisor es igual a 0 voltios, más bien dicho, medimos, nos damos cuenta que el voltaje entre colector y emisor es igual a 0 voltios o aproximadamente 0 voltios. ¿Qué es lo que va a suceder? En esa situación significa que el transistor está en saturación. Entonces, cuando eso sucede, quiere decir que todo el voltaje va a estar sobre la resistencia del colector. ¿Por qué? Porque como he comentado anteriormente, este voltaje se reparte entre esta resistencia y entre el voltaje colector y emisor, ¿sí? Entonces, si el voltaje colector emisor es igual a cero, todo el voltaje va a estar en la resistencia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que para obtener la corriente de saturación, o sea, la corriente máxima que va a circular por el colector, es igual al voltaje de la fuente, que es 9 voltios, entre la resistencia de colector, o sea, 800 ohms. Me faltó el símbolo de omega. Entonces, si ya hacemos esa división, la vamos a hacer para ver aquí es 0. Perdón, es 9 entre 800 y nos da 0.01125 amperios. Si multiplicamos por 1000 nos da 11.25 miliamperios. O sea, ¿qué quiere decir? Que en saturación la corriente máxima que va a circular por el colector es igual a 11.25 miliamperios. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la corriente de la base, ¿sí? O sea, tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios, la resistencia de base de 100 ohms, perdón, 100 kiloohms, o sea, 100.000 ohms. Por ley de Ohm, para obtener la corriente por la base se divide voltaje entre resistencia, pero hay una cosa, tenemos que considerar el voltaje base emisor, o sea que a este se le va a restar, como les acabo de decir, se tiene que superar el voltaje entre base y emisor, que es aproximadamente 0.7 voltios, para que el transistor se ponga en funcionamiento y comience a circular una corriente por la base. Una corriente suficiente por la base, pequeña pero suficiente. Entonces, tenemos que restarla así como lo hacemos con los diodos, que restamos la caída de tensión de igual manera con los LEDs, lo hacemos de igual manera para obtener la corriente de la base. El voltaje de la fuente, 5 voltios menos 0.7 voltios del base emisor, entre el valor de la resistencia, 300.000 ohms. Entonces, si dividimos 5 menos, ay, quité la calculadora, 5 menos 0.7, o sea que es 4.3 entre 100.000. Eso me da esto, 0.000043. Si multiplicamos por 1000 para convertir a miliamperios, nos da 0.043 miliamperios, pero de igual manera podemos convertir a microamperios multiplicando por 1000. Hay que recordar lo siguiente, que cuando estamos hablando
o sea, en 1 miliamperios cabe 1000 microamperios. Entonces, si multiplicamos por 1000, me da que es igual a 43 microamperios. O sea que la corriente de base es igual a 43 microamperios. Entonces, ahora vamos a obtener la corriente del colector. No quiero que se confundan en esta parte. Aquí en esta parte estamos hablando de la saturación. O sea que en conmutación, o sea, cuando utilizamos el transistor como si fuera un interruptor, estamos en corte saturación. El transistor se comporta como un circuito cerrado, como un circuito abierto. O sea, deja pasar, no deja pasar corriente. Pero no precisamente tenemos que poner el transistor siempre en saturación. También puede haber valores intermedios. Y por ejemplo, aquí estamos sacando estos valores. Estamos obteniendo una corriente de base de 43 microamperios, ¿sí? Aquí cuando el transistor está en saturación, por más corriente que metamos por la base, aunque la aumentemos, la corriente del colector no se va a aumentar porque ya está en saturación, es una corriente máxima que va a circular por el colector. Pero como les digo, también hay valores intermedios y en este caso, con estos datos estamos obteniendo la corriente de la base. Ahora, vamos a obtener la corriente del colector, pero esta corriente del colector que vamos a obtener no va a ser en saturación, va a ser en valores intermedios, se puede decir en activa, o sea, porque tiene tres estados el transistor. Corte, saturación y activa. Saturación es lo máximo, corte es nada y activa es un punto intermedio. Entonces, aquí estamos obteniendo un punto intermedio, por lo tanto, la corriente del colector por la fórmula es beta por la corriente de la base. Son fórmulas que ya he dado anteriormente. O sea que es 100 por 43 microamperios. Si se les complica un poco hacer los cálculos y tienen una calculadora científica, multiplican 100 por 43 por 10 elevado a la menos 6. ¿Sí? A lo que es lo mismo, 43 microamperios, pues es esto. Entonces hacemos lo siguiente, 100 por 0.000043 y nos da 0.0043 amperios. Para convertir a miliamperios lo multiplicamos por 1000 y nos da 4.3 miliamperios. Quiere decir que aquí estamos obteniendo vamos a obtener el siguiente punto de trabajo, ¿ok? Para estos datos, una resistencia de 100, una corriente de 43 microamperios y obtenemos una corriente de colector de 4.3 miliamperios para estas circunstancias. Pero si nosotros variamos la resistencia, vamos a obtener otros diferentes puntos de trabajo, porque al variar la resistencia va a cambiar la corriente de base, de igual manera va a cambiar la corriente del colector y va a cambiar el voltaje colector emisor. Vamos a obtener diferentes puntos de trabajo. Entonces, tenemos estos datos, entonces vamos a obtener el voltaje colector emisor. La fórmula hay que recordar que es el voltaje de la fuente menos el voltaje en la resistencia, ¿sí? O sea que eso lo he explicado anteriormente, el voltaje de la fuente menos el voltaje en la resistencia es el voltaje colector emisor, porque este voltaje se reparte entre la resistencia y entre el voltaje colector emisor, ¿sí? Entonces, 9 voltios menos, para obtener el voltaje en la resistencia por ley de Ohm es corriente por resistencia, o sea, 4.3 miliamperios, quiere decir que por la resistencia circulan 4.3 miliamperios porque es la corriente del colector por el valor de esa resistencia. Esto, 4.3 miliamperios por 800 es el voltaje en la resistencia. Entonces, si quitamos a 9 voltios, le quitamos el voltaje en la resistencia, nos da 5.56 voltios. O sea que el voltaje colector emisor para esta circunstancia, con una resistencia de 100 kiloohms, voltaje colector emisor es 5.56 voltios. Entonces, aquí tengo la simulación. Aquí vemos una resistencia de 100 kiloohms. Esta es la corriente de base 43.4 microamperios. Aquí podemos ver 43 más que es redondeado. Corriente del colector 4.34 miliamperios. Aquí en la simulación es 4.34 miliamperios. Y la corriente, perdón, el voltaje colector emisor es 5.53 voltios. Vemos que los valores son similares, 5.53, 5.53, me comí algunas decimales. Pero si nosotros variamos la corriente, perdón, la resistencia de base, vamos a variar la corriente de la base y vamos a obtener otro punto de trabajo. Aquí disminuye la resistencia de base y vemos que tenemos esta corriente. Vemos que el transistor está en saturación prácticamente porque el voltaje colector emisor es casi cero. Entonces, en saturación, si ustedes pueden ver, les había dicho que era 11.20 y tantos de miliamperios.
Entonces, por más que aumentemos la corriente de la base, ya no vamos a hacer que la corriente del colector aumente. Y aquí se los voy a demostrar. Observen, bajé la resistencia a 1000 y la corriente del colector sigue prácticamente igual. Quiere decir que en este estado el transistor está en saturación. Entonces nosotros conforme vayamos variando el valor de la resistencia, vamos a ir viendo una variación de la corriente de base y de igual manera al ir variando la corriente de base vamos a ir viendo, mientras no esté en saturación, vamos a ir viendo una corriente del colector que va variando y de igual manera va a ir variando el voltaje colector emisor. O sea que esto es un punto de trabajo. Para una resistencia de 100 kiloohms obtenemos una corriente de base de 43 microamperios, una corriente del colector de 4.3 miliamperios y un voltaje colector emisor de 5.56 voltios. Aquí les voy a mostrar en la gráfica el punto de trabajo. Aquí es 12.1 en saturación, si recuerdan, 11.25 en saturación. Aquí se me fue un poquito la mano. 11, es más o menos aquí, ¿no? Más o menos aquí, ignoren esa parte. Entonces, la gráfica aquí es 11.25, vea esa parte. Y aquí, pues, el punto de trabajo Q es, aquí podemos ver 4.3 miliamperios, vemos este punto aproximadamente, aquí es 4.3 miliamperios, ¿sí? Y hay 5.56 voltios, más o menos aquí encontramos 5.56 voltios, casi 6 voltios. Entonces, este es un punto de trabajo Q. ¿Sí? Para 11.2 miliamperios obtenemos en el colector en saturación, o sea, es en saturación, ¿sí? Entonces, para 4.3 miliamperios en el colector obtenemos 5.56 de voltaje entre colector y emisor.